Gracias, presidenta. Estimadas compañeras y compañeros diputados, en nuestro país existen 20.8 millones de hermanas y hermanos que tienen una discapacidad. Entre los distintos y múltiples obstáculos a los que se enfrentan, uno de ellos es el acceso a la educación, uno de los derechos más importantes para el desarrollo de las personas. Nuestra Constitución está plasmado en el artículo 3º, como ustedes lo saben, nos mandata que es una obligación del Estado garantizar el derecho a la educación como un derecho humano que va desde la educación inicial hasta la universidad. De acuerdo con datos del Coneval, el 48% de la población con discapacidad se encuentra en un rezago educativo. El 48%, es decir, casi el 50% de estos 20 millones de aquellos que están justamente en esta etapa educativa están en un rezago educativo, no tienen acceso y las condiciones para poder cumplir este derecho. Según la encuesta nacional de dinámica demográfica, solo el 46% de la población con discapacidad de los 3 a los 29 años asistía a una escuela, en contraste con el 60% de las personas que no tienen discapacidad en ese mismo rango de edad. Resulta fundamental que busquemos, nos organicemos, generemos los acuerdos y los mecanismos que acorten la brecha del rezago educativo entre los jóvenes que tienen una discapacidad. Por lo anterior, esta reserva propone generar las condiciones para aumentar el presupuesto al programa de atención de los planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad para atender necesidades fundamentales en la educación de las personas con discapacidad, como son los maestros sombra, profesores con dominio de lengua de señas mexicanas, profesores del sistema de braille, entre otros. Es fundamental pasar del discurso a las acciones. Estoy segura que todos y cada uno de ustedes tiene una empatía personal por la causa, todos tenemos un pase a ella, el 50% es accidente, pero si no tenemos una política pública acompañada del recurso necesario, será solamente una condición de solidaridad, pero no de intención. Es muy importante, y aquí se han plantado distintas reservas en base a los derechos de las personas con discapacidad. Nuestra compañera Yolanda de la Torre hizo una exposición desde el corazón con una gran conciencia y claridad de lo que esto significa, por ejemplo, para el Fotradis. Así que yo apelo, por favor, muy estimadas compañeras y compañeros, y especialmente en esta Cámara plural, en donde tenemos el privilegio de estar representados por muchas hermanas y hermanos con discapacidad, que podamos generar las condiciones, insisto, presupuestales para su inclusión. Y dejarles aquí nuevamente la reflexión de que el CONADIS, la institución del gobierno responsable de la política pública de las personas con discapacidad, no tiene titular desde el primer día. Este gobierno no ha tenido ni siquiera la empatía de nombrar un responsable, que sea él que pueda generar las condiciones y sobre todo a quién nos ponemos a sus órdenes para poder, insisto, generar los mayores acuerdos en favor de las personas con discapacidad. Y me lo decía alguien que me compartía en el DIF nacional que tenía justamente esta área. Recordemos que no es la discapacidad lo que hace más difícil la vida, sino los obstáculos a los que nos enfrentamos. Seamos todos agentes de cambio. Gracias, presidente.